lo felicito porque realmente es súper potente el documental Mosca. Primero les quería preguntar que cómo surgió la idea de hacer esta película. Bueno, surge el año 2015 aproximadamente, cuando sabiendo ya que, o teniendo la idea de que los archivos de Radio Moscú y su programa Escucha Chile habían desaparecido después del fin de la Unión Soviética, el 2015 nos enteramos de un exiliado chileno que había grabado todos estos archivos, perdona, todos estos programas durante 17 años en radio casetera y en pulgada, y se decidió a donarlos a la Biblioteca del Congreso. Dante Melgarejo es el nombre de este exiliado generoso y disciplinado. Y fue en ese momento que, bueno, fue una noticia impresionante, o sea, existían los archivos del programa. Y bueno, hablamos con Martín, yo le invité a que hiciéramos esta película de manera colaborativa. Martín se subió inmediatamente y a poco andar, yo diría 2 semanas, cuando vino Dante a protocolizar la donación, nosotros lo fuimos a conocer y en pocos días ya lo entrevistamos un par de veces y ahí vimos que había algo había una beta de algo que había que hacer. ¿Por ahí va, Interesante, Martín? ¿Se me queda algo fuera? Perfecto. buenísimo, sí. Pues, efectivamente la película tiene estos dos personajes que son súper interesantes, que te contaba como a través de las dos visiones de dos personas que participaron activamente con la Radio Moscú y que obviamente todo el mundo sabe la importancia que tuvo durante la dictadura para informar en época de censura y todo eso. ¿Cómo lo ven ahora también después de toda la investigación y todos estos años, finalmente también poder estrenar y el resultado de esta investigación y cómo ven que puede resonar hoy en día esta historia? Martín. Bueno, como hablábamos el otro día con Cristian, nosotros teníamos la película lista justo antes, no me acuerdo en qué mes habrá sido Cristian, pero un Era poquito para estrenar en noviembre del 19. del 19. Y ocurrió el levantamiento popular y tuvimos que replantearnos un poco la película porque vimos que la realidad nacional está tomando un camino que era muy interesante. Entonces también pensamos en la importancia y algo una reflexión que he tenido, yo no sé si la he compartido con Cristian, pero con el tiempo de la importancia de los medios independientes, que justo en plenos días de la revuelta era la única fuente de información porque los medios oficiales no decían nada. Ahora da risa ver a los periodistas de los medios oficiales, todos en Ucrania, cuando no fueron capaces de ir a la plaza a ver lo que pasaba en estos días. Entonces se hacen estos paralelos que dicen que la historia se va repitiendo, pero es una de las reflexiones que yo he hecho y no la he conversado con Cristian, así que estoy aquí arrancando con los tarros. Y, y es muy y la importancia que tuvo la radio se replica ahora con los medios independientes que todavía siguen ahí dando la pelea sin soporte, sin apoyo. Entonces, eso ha sido una de las reflexiones que me ha dejado a un par de años de haber terminado la película. Claro, y también coincidió con que, tal como dice Martín, la película a partir de ese momento como que subió en un carro, en el carro de la historia, porque empezó a tener un vínculo con la realidad que en nuestra película original estaba más bien unida al pasado, ¿no es cierto? A lo que fue y la experiencia de estos dos veteranos protagonistas desde su mirada hoy. Pero de pronto lo que estaba pasando afuera empieza a resonar con la película y efectivamente tuvimos que escuchar un poco de radio de nuevo, harta radio de nuevo, y ver que algunos de los temas que nosotros habíamos soslayado eran justamente aquellos temas que estaban sonando en la calle. Entonces, bueno, las películas son como seres vivos, entonces uno trata de que las cosas sean de determinada manera, pero la película te va diciendo sí o no, ¿no es cierto? Y hay cosas que te dicen, no, este no es el momento, no funciona, esa estética tampoco. Y en ese sentido, la película nos fue pidiendo, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué está pasando afuera? Estoy escuchando Constitución del 80, estoy escuchando privatizaciones y pensiones y estoy escuchando lo mismo en la calle. Entonces, tuvimos que redirigir un poco la línea editorial, que
creería que estaba más enfocada en su rol de denuncia en nuestra película, y luego pusimos la parte analítica, económica y como sociológica de la radio. Y eso se vinculó muy potente con lo que, bueno, al nivel que la película se va a estrenar un año después de un cambio de gobierno en pleno proceso constitucional. Entonces, como la película se subió a este carro y empezó a andar un poco a la par, ayudado por la pandemia, que siempre iba chuteando el estreno, lo iba chuteando, y nada, pues imagínate, ahora va a calzar todo, fantástico. Sí, de hecho, bueno, lo que mencionaste, Martín, de lo de Ucrania y todo eso, también vi a alguien que tuiteó, no sé si fuiste tú mismo, pero vi justo esa frase que decía que increíble que la prensa esté cubriendo más Ucrania que la Plaza de la Dignidad, así ya como insólito. Y claro, y es como el tema de informar y la importancia de informar. Y claro, y efectivamente hoy en día también está uno de los grandes temas es el sistema de nuevos medios eh, públicos que se está discutiendo en la convención. Eh, y también ahí nuevamente vuelve a tomar importancia esta temática de como la libertad de expresión, del derecho a informarse y todos estos temas que son tan relevantes. ¿Cómo lo ven también a propósito también de que se estrenen justo además con el cambio de gobierno y como mencionas tú, y en el contexto de la convención que se está discutiendo tanto el tema del sistema de nuevos medios públicos? Bueno, es una maravillosa sintonía que esté pasando, y sobre todo con una película que se refiere a un hito radiofónico periodístico que dio cuenta de aquella lucha por la libertad de la expresión, por un lado, y por otro lado la libertad de poder informarse. Entonces, Radio Moscú y en particular su programa Escucha Chile viene dando cuenta con muy poco reconocimiento en Chile, radial y periodístico, de esta gesta que justamente abogaba por esa dinámica de libre pensar y de libre informarse. Sí, ese es un punto bien importante, más allá de la contingencia, que la radio y la gente que trabajó en ella nunca han tenido un reconocimiento muy grande. Se han hecho un par de ceremonias, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? El Club de Amigos de Escucha Chile, una cosa así, que eran más bien acotadas. Entonces creemos que la película, además del momento en que estamos, estamos a tiempo también de homenajear a toda la gente que trabajó en Escucha Chile, que no ha tenido un homenaje como se debe. De hecho, la primera vez que vino Katia Olevskaya, que era la voz la voz principal del programa, no la dejaron entrar a Chile, eran los últimos días de la dictadura. Entonces, es el momento, además de todo esto que está pasando y de la ley de medios que menciona, que es muy importante, es un momento un poco tarde, pero aún a tiempo de homenajear a toda esta Perdí, Martín. cosa. No escucho, no sé, Galia, ¿cómo escuchaste tú? Yo lo escuché bien. Ah, perdón, fui yo. No escuchaba nada, Martín, no escuchaba tu señal, pero la idea No, era que no se lo perdiera Galia, no yo. eso. Así que eso, que es el momento apropiado para homenajear a toda la gente que expuso incluso su integridad con tal de dar a conocer lo que pasaba. Súper importante. Bueno, y ustedes tuvieron a dos personajes, dos protagonistas, que me imagino que además, o sea, cuéntenme cómo llegaron también, bueno, algo contanos sobre cómo llegaron uno de los personajes, cómo llegaron al otro, uno, claro, Dante y Marcel Garcés. Y también cómo fue ese proceso de seguimiento con ellos y todo el proceso de rodaje, de tenerlos en pantalla, cómo se lo tomaron ellos, cómo fue para ellos contar su historia. Em, Después de tener los archivos y tener la entrevista a Dante, que volvió a Suecia, nosotros empezamos a escuchar y a contactarnos con personas que habían trabajado en el programa, entre ellas el Pepe Secal, Iris Largo Farías,
Eduardo Labarca, Leonardo Cáceres, Gabriela Mesa, entre otras, varias personas. Y también con un grupo grande de radioescuchas, tanto en el interior como en el exilio. Y empezamos a manejar una especie de idea de historia, de cómo trenzar esto en un relato más o menos coral. Pero ahí aparecieron un par de principios que fueron importantes para orientar nuestro trabajo y que fue, en primer lugar, el hecho de que cuando tú ves a Dante o a Marcel en la calle, no dices, te da lo mismo, son personas que pasan por tu vida, pero no conocen la tremenda historia que hay detrás. Y eso fue algo que fue muy atractivo para nosotros, pensar las historias que hay en estos personajes anónimos y que ya no es la gran historia, sino que son las pequeñas historias que permiten que la otra suceda. Y poco a poco esta idea del relato coral fue pasando por un sedazo y nos quedamos con estos dos personajes, que además tenían la particularidad de ser, Marcel al sacar noticias de Chile, era como el origen de una cadena comunicacional que llegaba hasta Radio Moscú y que a su vez emitía y llegaba una persona como Dante, que escucha, registra y difunde. Entonces se producía un arco narrativo interesantísimo con dos personajes anónimos y con una visión como filosófica que teníamos con Martín de entender la radio en la dinámica y en la dimensión de la tradición oral, donde las cosas te las cuentan sin testimonio visual y tú recibes e imaginas. Y con esa misma dinámica también empezamos a abordar las entrevistas. En realidad prácticamente no tuvimos entrevistas, nos juntamos acá en Chile con Marcel horas de horas a grabar y conversar sin grabación de video, solo audio. Y luego hicimos algunas cosas con él, digamos, en su casa, en el centro, escribiendo. Lo mismo hicimos con Dante. Hablar, 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 que le da complejidad al relato porque te saca de las cuñas y en el fondo empiezas a tener un montón de material que va sumando y construyendo un relato. Martín. Sí, pues además que tuvimos un desafío muy interesante, creo yo, o sea, me parece a mí, tras todo este tiempo, y siempre me pareció interesante que nuestro archivo era sonoro, y generalmente en lo audiovisual es audiovisual el archivo, o incluso solo visual, fotos, qué sé yo. Entonces fue un desafío bien atractivo eh, seguir, recoger el guante y seguir con el audio. Entonces ahí empezamos a ver también, nos interesó siempre, nosotros le llamábamos la cotidianidad de los personajes, que nos importaba mucho, porque su pasado o su gesta la teníamos en sus testimonios, pero también nos interesaba ver su vida cotidiana, que como bien decía Cristian, son personas normales como uno, como yo, o como tú, como cualquiera, que tienen su vida, tienen sus rutinas, sus quehaceres, y nos pareció que eso era lo importante también, mostrarlos a ellos desde el hoy también, no solo desde el ayer. Sí, de hecho, eso les iba a preguntar, que es una de las cosas que más me llamó la atención, de cómo lograron narrar una historia en base a sonidos. O sea, como que es un formato súper especial para un documental audiovisual, basarse en el sonido, que encontré que fue un gran desafío lograr como rellenar visualmente el contenido que era tan potente auditivamente. Así que interesante que lo abordes así como esa parte. Y sobre todo también cómo trabajaron en conjunto, como siendo un proyecto que es una codirección, cómo se dividieron las tareas, quién hacía qué, cómo fue el trabajo en conjunto, porque obviamente la codirección es bien compleja y en un documental que además es de años, o sea, los documentales tardan mucho tiempo, son rodajes bueno, son por periodo de tiempo, pues terminan y después retoman y así. ¿Cómo fue esa mecánica y la forma de trabajo entre ustedes? Bueno, parto yo, Cristian. Por suerte con Cristian nos conocemos, terminamos trabajando juntos y somos amigos hace muchos años. Entonces ya tenemos no sé, tenemos una dinámica en que sabemos más o menos nuestros gustos, nuestros proyectos más individuales que vamos haciendo. Entonces yo creo que fue bien orgánica la cosa. Lo que sí, y aquí me saco el sombrero, que buena parte de la producción fue de Cristian, o sea, casi toda la parte más ejecutiva, además de todo lo demás, lo creativo, lo narrativo, qué sé yo, que lo fuimos haciendo juntos. Cristian ahí se lució en la producción y en la organización,
pero siento yo que el proceso fue muy natural. Obviamente siempre hay unas dudas y todo, porque hay que aunar criterios, pero en general encuentro que fue bastante fluido y creo que los dos sabíamos más o menos que aquí la importancia era de la radio y de los personajes, que nosotros teníamos que como estar un poco en función de ellos. No sé, Cristian, ¿qué Claro. opina? Sí, para mí ha sido un viaje, pero fantástico. Es muy buen compañero, Martín, es muy culto y generoso además. Entonces, además que no es solo codirección, ¿ah? Acá coescribimos, coeditamos, cofilmamos, o sea, fue realmente un trabajo colaborativo desde un principio. Cohabitamos Y casi todas las horas que pasábamos juntos. exacto, exacto. Y entonces fue riquísimo, muy, como dijo Martín, natural y orgánico. Y además que muy bueno en el sentido de que cuando uno trabaja solo estos proyectos, uno siempre necesita un sparring, ¿no es cierto? Que vaya como autocuestionándose, cuestionándose, oye, esa idea a lo mejor me la compré muy fácil, a lo mejor hay que darle una vuelta, y así, con Martín, tal como con Marcel y Dante, nos pasamos, pero horas de horas conversando, oye, ¿qué pasa si hacemos esto y qué pasa si hacemos esto otro? Pero tal como dice Martín, con el foco súper claro que teníamos tres personajes protagónicos, Marcel, Dante y la radio. Y tal como decía antes, que la película a veces uno quiere hacer ciertas cosas y la película no te lo permite, bueno, la película nos domesticó en varias áreas. Había algunas jugadas bien radicales o más experimentales que queríamos hacer y la película se sacudía rápidamente de esas cosas y nosotros también con la atención y la flexibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta esta idea, pero la peli no la pide, ¿cachai? Qué lata, pero así es. Y la película en ese sentido nos fue moldeando harto a nosotros, fíjate. Es como digo, es un ser vivo que no se somete, más bien domestica, creo yo. Y en ese sentido, nosotros nos dejamos llevar también. Buenísimo. Y bueno, después de, claro, 2 años después de que de la fecha que iban a estrenar originalmente, ¿qué expectativas tienen con el estreno en salas y cómo creen que la gente la va a percibir? ¿Qué pueden recoger? Además, bueno, también pensando en el contexto de Radio Moscú y ahora todo el tema de Rusia, además está como ya está muy trending topic, que es Mm. la pura palabra. Así que ¿cómo lo ven este estreno que se viene y qué le podrían decir a la gente para que la vaya a ver? Mira, mi principal como expectativa en este momento es que los espectadores, la audiencia, vaya a una sala a ver pantalla gigante con buen sonido, una experiencia colectiva, eh, y que además, sin duda, que esta película, si se hubiera dado el 2019, es otra película que la que se va a ver hoy día, que tiene un par de cosas que yo creo que la hacen muy atractiva. Por ejemplo, que sea una perspectiva radial de la dictadura, cuestión que no está visto, tal como hablamos delante, tanto de lo visual, con esa carga histórica que tiene, ya queda afuera. Nosotros tratamos de desproveer a la película de esos lugares visuales comunes. Eh, Luego tiene dos personajes encantadores, luchadores, resilientes, resistentes, con historias, como decían antes, la pequeña historia, desconocida pero fundamental para contar la historia grande. Y, Y por último también tiene este mundo de la tecnología, creo yo, que es como tan precaria y al mismo tiempo tan eficaz en comparación con hoy día, que la tecnología está al día, a la hora precisa, todo, pero tal vez tantas veces fuera de contenido, entonces, o sin contenido. Entonces creo que son cosas que pueden ser muy atractivas para una generación amplia, digo, 20 años para arriba, todos como protagonistas de un momento histórico. Sí, yo creo también que uno de los aciertos que hemos tenido con la película es, como bien decía Cristian hace un rato, que recogimos el germen de la instalación de un modelo que aún padecemos. Entonces, podemos ver la denuncia en el momento, que no se escuchó, no se pudo hacer mucho al respecto.
Y además de eso, también como dijo Cristian, para nosotros era como bien con esto de la pandemia, obviamente cuando uno hace una película quiere mostrarla y ojalá en las mejores condiciones. Entonces esto de las funciones en línea, o sea, uno las ve y todo, pero no es lo mismo. Entonces también creo que lo importante es vivir la experiencia de ver una película en sala, que es una cosa, no sé, pues cuando se levantó, reabrió el Normandí, fue a ver una película y era como emocionante volver a una sala, que la gente aplaudió, de hecho, cuando apagan las luces, ay, la gente vuelta loca. Entonces, eso, pues de volver a la sala y a lo colectivo, que también es lo que proponía la radio, y creo que nosotros también recogimos ese aspecto del trabajo colectivo. Y me gustaría agregar a esto que hemos dicho que algo que también está esbozado, pero que también esta es una posibilidad de hacer un reconocimiento colectivo a, yo me refiero a todo este grupo de personas que, tal como dice Marcel, desde un campo de concentración sacaban un papelito con noticias que se lo entregaban a otro y a otro, que llegaba a Marcel, que cotejaba, verificaba, mandaba a Moscú, y en el programa se hacía un programa con toda la intención de hacer algo para todos los chilenos en el exilio y en el interior. O sea, es un grupo que ha hecho una gesta periodística y radial extraordinaria. Y ojalá que este momento con esta película ahora, que tenga la difusión necesaria para entender que ellos son este grupo de personas son quienes han posibilitado esto. Entonces, es como una forma de decir gracias, gracias. Y espero que se entienda así también por parte de la audiencia y que diga, oh, lo que hicieron, algo así. Sí, tal cual. Buenísimo. ¿Quieren agregar algo más? Invitar a la gente que Mm, vaya a ver la película, que aproveche la pantalla gigante para ver imágenes hermosas, buenas personas en cámara, historias fuertes también, y que también tenga la experiencia de una postproducción de sonido que trabajamos muchísimo, que tiene muchas capas, que tiene música, testimonio, ruido, radio, noticias. Es una experiencia audiovisual bien potente. eso, y nada, voy a agradecerte a ti por el interés en nuestras palabras y en la película. Eso. Sí, muchas gracias a ustedes. Espero que les vaya increíble con el estreno. Tienen ahí un Gracias. excelente equipo tras Storyboard, distribuyendo además ya que tiene mucha experiencia con cine documental y están haciendo muchas cosas interesantes, así que van por un excelente camino. Espero que les vaya súper bien y muchas felicidades porque maravilloso trabajo, se pasaron.